Organización Sanitas Internacional es un grupo empresarial de capital mixto, mayoritariamente español y colombiano. Opera en Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, y aquí en Colombia, pues digamos, tenemos este organigrama. Tenemos unas empresas de salud como Colsanitas, Medisanitas, la EPS Sanitas. Después se desarrollaron unas empresas que prestan el servicio directamente al usuario, como Clínica Colsanitas, y toda una red de instituciones prestadoras de salud complementarias, como ópticas, red de droguerías, salud ocupacional, entre otras. Y también tenemos un bloque de compañías de carácter social. Tenemos una fundación, tenemos una universidad, un club deportivo a través del cual le hacemos el apoyo al deporte como el tenis y el rugby. Como vemos, digamos que aquí ya hay un punto de partida que es una serie de compañías vigiladas por diferentes entidades, ¿cierto? Supersalud, Supersociedades, tuvimos cotizadas en bolsa, entonces también tuvimos Superfinanciera, tenemos sin ánimo de lucro, etc. Entonces, una de las principales ventajas que para nosotros como grupo trajo fue por fin tener alguien que diera las normas estándar, porque cada superintendencia le gusta hacer sus particularidades, ¿cierto? Que con ajustes, unas las desmontaron después, unas antes, etc. En general, pues somos un consolidado de más de 30 compañías. Otras cifras, tenemos 1.300.000 usuarios, 8.000 médicos adscritos, 3.000 instituciones, somos 7.000 empleados y operamos en 57 ciudades. Y como nos definía Gustavo, dado que somos catalogadas de empresas de tamaño grande y porque tenemos que reportar al exterior, bajo NIF hacemos parte del grupo 1 de implementación. ¿Listo? Entonces, hace unos años, casi sobre el año 2005, yo recibí la llamada del Contralor de España que me dijo: Cristian, ahora necesito que usted me mande la información bajo NIF. Ese día me iba como infartando. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es lo que quiere? Si yo estoy tan contentico. Entonces, desde ahí, desde el año 2005, nosotros venimos haciendo un proceso de convertir el estado financiero consolidado, o sea, que suma las 30 compañías, y se lo mandamos a España para que ellos allá hagan su propia consolidación e integren pues toda la información financiera. Pero eso ha sido solo un proceso de reporte, es decir, para que la matriz evalúe el desempeño de Colombia con base en este estado financiero. Entonces, en lo que nos encontramos es dando un gran salto, que es poder lograr que la administración de la compañía se haga bajo NIF. En eso es lo que nos encontramos ahora en el año 2013. El salto es grande porque ya dejamos de un reporte que solo le interesan a las áreas financieras a que realmente toda la compañía se mueva con este lenguaje. La principal manera que hemos buscado hacerlo es, por ejemplo, que el desempeño a nuestros directivos, al presidente y los demás, sea con base en el balance NIF y no en el balance local. Ahí sí, entonces ya le ponen cuidado a uno, ¿cierto? Cuando digo, oiga, su bono dependerá de este nuevo rasero, pues entonces ya lo miran a uno con más interés, ¿cierto? Y en eso nos encontramos, y pues yo creo que es una gran ventaja que tenemos hoy en día de que por fin Colombia se ensamble en el mundo. Si realmente cuando uno llega al aeropuerto El Dorado, ¡pum!, ahí se acaba el 2649, nadie más le habla a uno de esa norma y se siente uno como perdido, como todo huérfano por allá en el camino. Bueno, muy bien. Las fechas. Entonces, para Grupo 1 tenemos claro que estamos en enero del 2014 será nuestro balance de apertura, la fecha de transición. El año 2014 será, digamos, como del ensayis, nos vamos a ir en paralelo, y a partir del año 2015 sí ya tendremos nuestros primeros estados financieros plenamente NIF. Eso implica que tengamos que presentar 3 balances, ¿cierto? El de enero 2014, el de diciembre y el de diciembre de 2015. Cuando ya tenemos ese paquete, con esos 3 balances, con 2 estados de resultados integrales, 2 resultados de flujos de efectivo, etcétera, ahí sí ya podemos tener un estado financiero NIF de acuerdo con los requerimientos internacionales. Mientras antes las etapas previas todavía no estamos en una adopción plena, ¿vale? Y un tema que requiere bastante trabajo, la buena noticia es que solamente una vez, es todas las conciliaciones entre el patrimonio y los resultados, tanto integrales como resultados de PIG, que debemos hacer entre la norma local y el salto a NIF, ¿cierto? Se hace una única vez, pero realmente es muy útil hacerlo con el debido cuidado, porque toda la vida te lo van a estar preguntando, ¿no? En 5 años te van a estar preguntando qué fue lo que hizo al principio, cómo fue que hizo el salto, qué hizo la cuenta tal. Entonces hay que hacer esas conciliaciones en buen detalle y cuidarlas y conservarlas. Vale. El salto se da el 1 de enero del 2014. Sí, señora. Ahí es donde está el salto. Ahí está el salto, ¿de acuerdo? Ahí es cuando haces el balance de apertura. Y entonces, saldos que venían acá, ahora se te desaparecen, se convierten, se reclasifican. ¿Sí? Entonces hay que hacer esa conciliación. Patrimonio, PG y resultados integrales. Muy bien.
La opción por primera vez, NIF 1, nos hace pensar en tres grandes frentes de trabajo. El primero, un balance de apertura, que es el de enero del 2014. Segundo, nos da 19 exenciones que son opcionales y 4 excepciones que son de carácter obligatorio. Estas 19 pudiera uno clasificarlas en de alto impacto, medio y menor. Vamos a ver un poquito más en detalle el tema. Perdón. Entonces, el punto de partida es un balance de apertura, ¿cierto? Ahí es cuando realmente vamos a dar el salto. Digamos que nuestra contabilidad pues, fue el pasado, estaba con base en el costo histórico, ¿cierto? El valor nominal de los títulos, en las facturas, eso es lo que proponderaba para nosotros, y estaba dominado por normas tributarias. Ahora, pues el presente y el futuro son NIF, pasamos, yo creo que es una evolución del costo histórico, que es el valor razonable, ¿cierto? Pensar más en cuánto valen las cosas en el mercado, y tendremos una independencia de las normas tributarias. Entonces, este balance, pues digamos que parte en dos, la forma como las mismas transacciones, la misma operación de la compañía, será medida ahora con otros ojos. Muy bien. Recordemos los objetivos de la NIF 1. Entonces, ellos lo que buscan son 4 grandes objetivos. El primero, que reconozcamos todos los activos y pasivos que bajo la NIF reúnen las características para ser activo o pasivo. Segundo, que no reconozcamos, o sea, que no le metamos a ese balance de apertura conceptos que no son activo o pasivo. El ejemplo típico, el caso de los diferidos, ¿cierto? Tercero, que hagamos algunas reclasificaciones. Digamos que algunos diferidos se pueden darles el tratamiento de activo bajo la NIF. Es factible que ya desaparezca el concepto de otros ingresos. Nosotros tendemos a manejar mucho de esas cuentas, ¿no? Otros, diversos, surtidos, varios. Sí, esa no, sí. Entonces, no, la norma nos dice, no, todos esos son ingresos de la operación y búsquele realmente una clasificación que sea mucho más ilustrativa y precisa. Y debemos aplicar la NIF al medir todos los activos y pasivos. O sea, que seamos como congruentes. No podemos decir que para la casa de la calle 80 un criterio, mientras que para las oficinas de la calle 100 otro criterio. Si usted toma una política, la toma para todos los activos, digamos, para todos los inmuebles, una política. Para todos los vehículos, una política. No tome para cada uno la que más le conviene, ¿no? Eso no está permitido. Bueno, ¿qué asuntos de interés podemos ver en el balance de apertura? El primero, políticas contables acordes con la NIF. Lo segundo, la preparación como tal de ese balance. Tercero, una declaración explícita y sin reserva de la aplicación de las NIF. O sea, uno no puede decir que tengo un balance NIF cuando diga apliqué todas menos la 2 porque no me gustó, porque no pude, porque no es inconveniente. O sea, solamente estaremos en NIF plenas si había aplicado todas de manera completa y explícita. Esos estados financieros deberán venir con una opinión del auditor y finalmente, pues ya cuando se hagan públicos, pues la compañía ha tomado como digamos como su balance de apertura, ese balance original. Bueno, nos preguntan cuál es el efecto que tiene sobre los estados financieros la aplicación de la NIF 1. Vamos a ver 3 diapositivas. En la primera les estoy mostrando las cifras del consolidado del grupo, ¿cierto? Nosotros tomamos como balance de apertura el año 2005 y les tengo aquí en la diapositiva cuál fue la evolución tanto del patrimonio como de las utilidades 5 años después. Entonces, en el año 2005, efectivamente, el consolidado del grupo presentó una reducción del patrimonio del 24% y de la utilidad del 36%. Pero el cuento hay que echarlo completo. Ese impacto es porque uno limpia la casa, ¿cierto? Entonces hace su acto de contrición, jura no volverlo a hacer, entonces limpia uno, barre todo lo que tiene, pero con el tiempo, esa reducción, miren, 5 años después ya era solamente 7% al comparar mi balance preparado bajo IFRS con mi balance local. Y por el contrario, las utilidades, 5 años después, son superiores las utilidades IFRS a las utilidades locales. ¿Qué le pasa a un balance cuando yo ya castigué todos los diferidos? Pues que no tengo amortizaciones para adelante, ¿cierto? Entonces el cuento es completo. El primer año es duro, pero después vendrá mejores resultados. Esto nos hace pensar mucho en que las decisiones que tomemos de política contable no las piensen solamente pensando en el balance de enero del 2014, ¿sí? Que es como la gran preocupación, ¿no? Pero, ay, ¿qué le va a pasar ahorita? Sí, pero ¿qué le va a pasar hacia adelante? Hay que echar el cuento integral. Ok, segunda empresa, Farmasanitas es la empresa comercializadora de medicamentos del grupo.
Una empresa comercializadora es intensiva en inventario y en cuentas por cobrar. Eso es lo que tiene su balance. Entonces, para ellas el impacto fue mucho menor. Tan solo el patrimonio se redujo en un 8% y la utilidad en un 2%, y 5 años después, pues las variaciones más o menos se mantienen. Entonces, no hay una regla de oro, pues tampoco que podamos decir, para todas las compañías les va a pegar de la misma manera, depende de su estructura financiera. Y vemos una clínica es intensiva en dos cosas, en inmuebles, tiene mucho edificio, mucho equipo médico y muchos empleados. Nosotros tenemos cerca de 4.000 empleados de la salud dentro de las clínicas. Entonces, para ellos el impacto sí fue mayor, 21% en la reducción del patrimonio, 8% de la utilidad, y con el tiempo se siguen presentando menores resultados NIF que locales. ¿Sí? Entonces, depende. ¿Sí? Depende de la estructura de cada uno. Y ya que hablamos de empleados, yo creo que es una de las normas que más impacto tiene. Realmente, recordemos que las NIF nos invitan a que hagamos un inventario de todos los beneficios que tienen nuestros empleados. Esos beneficios a veces no se ven tan de carambola, ¿cierto? A veces hay que entrar a investigarlos un poco más en detalle. Por ejemplo, nosotros en el grupo tenemos un plan huérfanos. ¿En qué consiste este beneficio? Que si fallece el trabajador, la empresa asume la educación de los hijos. Entonces, pues divino, tierno, chévere, pero financieramente tiene un impacto muy grande. Porque imagínense, la compañía adquiere el compromiso de pagar la educación 8 años, 10 años, dependerá de la edad del chico, y si está en la primaria, si es primaria, bachillerato, universidad. Eso fue un impacto de los más grandes para nosotros, cerca de 4.000 millones entraron como un pasivo que nosotros no teníamos, ¿cierto? Uno que tenía la matrícula o la factura del colegio, eso es lo que veíamos cada mes, pero nunca teníamos un cálculo actuarial. ¿Listos? Bueno, muy bien. Algunos consejos. Pues digamos que el primero es que el efecto del balance de apertura, ¿cierto? Que es coger y limpiar la casa el 1 de enero, uno pudiera diluirlo en un par de años. Hagan algo ya en el año 2013 y para eso el efecto lo diluye en 2013 y 2014. Si estuviéramos en grupo 2 y 3, pues tienen más años para poder hacer el proceso. Porque realmente no hay ninguna barrera que nos impida irnos acercando de nuestros principios locales colombianos a las NIF. Por ejemplo, en el manejo de los diferidos directamente a PIG y llevar el ajuste de los inventarios a valor neto razonable. El 2649 lo permite, las normas NIF lo obligan, pero uno como que no lo hace, ¿cierto? Entonces, vayamos acercando y reduciendo esa brecha. Segundo, tómese el tiempo suficiente para analizar y medir los impactos de esas diferentes alternativas o excepciones que la NIF 1 nos da. O sea, no es una decisión a la ligera, no es una decisión que podamos tomar en el área contable de forma autónoma. Realmente, como le digo, estamos muy centrados en el efecto inmediato de corto plazo, pero también debemos verlo en el efecto futuro. En las decisiones debemos también analizar los costos implícitos de tomar alguna alternativa. Si me voy, por ejemplo, por costo revaluado, eso implicará que tengo que hacer periódicamente avalúos. Entonces, ¿cuánto cuestan los avalúos? ¿Existen los evaluadores debidamente preparados? ¿Son materiales esos activos dentro de mi balance? Entonces hay que ser también un poco práctico, ¿no? O sea, hacer como un juego en la balanza, porque uno se puede meter en costos muy importantes. El plan huérfanos implica para nosotros, pues, cálculos actuariales que hará un tercero y eso cuesta. ¿Listo? Otro consejo, involucre las áreas de planeación en las definiciones. ¿Qué situación financiera esperamos o requerimos en el corto y mediano plazo? A veces, digamos, la gente de planeación, pues sabe, oiga, vamos a hacer un leaseback dentro del año siguiente. No, hemos pensado vender una de las empresas del grupo. Toda esa información no la tiene uno en el área contable. Entonces uno puede tomar una política errada si no involucra a los que están pensando en el futuro de la empresa. Muy bien. Perdón. Sea práctico, aplique un Pareto y concentre sus energías, los especialistas, en las NIF de alto impacto. Entonces uno puede listar todas las NIF y bueno, se aterra uno, son 40, ¿a qué horas voy a hacer todo ese trabajo? Pues nada, depende, miren cuáles son las que le impactan más a su compañía y a ese sí pues bótele todas las energías. ¿De acuerdo? Cuidado con la NIF 19, lo que les comentaba. Esos beneficios a empleados a veces no son tan claros. Que ya estaba con los amigos del Banco Colpatria e hicimos el ejercicio de listar todos los listado de beneficios y empezaban a aparecer unos que ni ellos mismos eran conscientes. Por ejemplo,
que el banco les da un descuento del 75% en todos los productos, en las tarjetas de crédito, en los préstamos, les da tasas preferenciales. Entonces, esos son beneficios que no están en los contratos de trabajo, pero por la práctica, pues ya se han ido otorgando, ¿cierto? Por ejemplo, también para las personas que tienen salario integral, la EPS, cuando tienen una incapacidad, solo cubre el 66%, pero el banco coge y les pone el 34% restante para que la persona reciba su salario completo. Ese 34% es también un beneficio empleado. Sí, entonces el listado de qué beneficios tienen los trabajadores es muy grande y no solamente de una fuente, no solamente de los contratos de trabajo o las convenciones colectivas. Muy bien, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? El reconocimiento del impuesto diferido a favor, NIC 12, es útil porque ayuda a contrarrestar la caída del patrimonio en el balance de apertura. ¿Estará lista la alta gerencia, el presidente, la junta directiva preparados para el cambio? ¿Ya compraron esa idea? Digamos, ya son los más convencidos de que NIF es bueno. Nosotros, ¿cómo lo hemos asimilado en la organización? Esto es como el ISO 9000. ¿El ISO 9000 es un tema obligatorio de ley? No, ¿por qué entonces nos metemos en ISO? Por organizarla, por ser más competitivo, porque si quiero participar en una licitación, pues tengo más puntos y me voy como ISO. Entonces, al igual hemos asimilado el tema de NIF, ¿cierto? Hoy tenemos una ley que nos obliga a hacerlo, pero si lo entendemos más bien como una herramienta, como una estrategia financiera que nos va a permitir participar en mercados locales, ser más competitivos, tener una mejor imagen, pues la alta gerencia nos va a comprar el proyecto, ¿vale? ¿Cómo organizo el proceso de implementación? ¿Cómo organizo una contabilidad de doble y triple propósito? Y si están preparados los sistemas de información para llevar este nuevo modelo. Ante esas últimas tres preguntas, quiero mostrarles cómo lo hicimos nosotros, ¿vale? Entonces, lo primero de cómo hago el proyecto, nosotros nos basamos en esta metodología del Project Management Institute que nos recomienda. Primero, tiene que ser organícelo como un proyecto, como lanzar un nuevo producto, como abrir una sucursal, como entrar en un nuevo país. A esa categoría debe ser el proyecto NIF. Primero, que la alta gerencia esté involucrada. Segundo, pues hay que montar un equipo que esté dedicado al tema, ¿cierto? Nosotros lo hicimos así como multidisciplinario y para nosotros fue muy útil involucrar a personas nosotros llamamos central de ingeniería, OIM o la central de procesos, ¿cierto? Hay ingenieros industriales que ellos tienen muy claro este tema de los proyectos, ¿cierto? Y lo orientan a uno como en cómo hacerlo. Ellos son muy duros en mapas de procesos, cuál es la actividad 1, cuál es la 2, cuál es la 3, ¿sí? Entonces es útil si pueden vincular a un ingeniero dentro del tema. Después hay que hacer un inicio del proyecto que documente el alcance, qué son los interesados en el proyecto. Interesado en un proyecto es aquella persona que se verá impactada ya sea a favor o en contra. Y es mejor involucrarlos desde entrada porque después se le vuelven a uno obstáculos, ¿cierto? Entonces si uno no llama, no sé, al gerente de compras, después de 6 meses que ha tomado una política errada, empieza a obstaculizar en el proyecto. Usted me hubiera consultado, yo le aclaro que eso no era así, ¿cierto? Entonces el que no lo involucre después se le vuelve uno enemigo. Muy bien, identificar qué riesgos, por ejemplo riesgos de que no tengamos platica, de que hay un tiempo, ¿cierto? Tenemos 6 meses para hacer la tarea, etcétera. ¿Qué restricciones vamos a trabajar? No, mire, no todas las personas van a poder dedicarle el 100% al proyecto, eso ya es una restricción, entonces con las restricciones, ¿cómo las administro? ¿Vale? Tanto los riesgos como las restricciones se documentan y uno les monta como un plan de acción. ¿Qué puedo hacer con ellos? ¿Cómo los puedo manejar? Y entramos en una etapa, digamos, como de planeación, que fue, oiga, ¿por qué norma yo arranco? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Perdón, me devuelvo aquí, ya ahorita les cuento. Aquí básicamente es defina qué trabajo hay que hacer, establezcale un cronograma y pues trabaje todo el tema de política contable. Finalmente, de ese trabajo nos quedó para nosotros 2 grandes requerimientos. Unos que requerían cambios a los sistemas de información, arrancamos por esos porque son los que más se demoran, porque no solamente se va a ver impactado el software contable, también, oiga, todo este tema de la estadística para poder calcular el plan huérfanos hay que sacarlo de algún lado, software de nómina, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, o el software de administración de inventarios, el software de compras, se van a ver impactados de pronto en una menor magnitud, pero es necesario también tenerlos en cuenta. Y finalmente empezamos por la estrategia también y aquellas que no requieren cambios a los sistemas de información,
seguramente también van a requerir actualizar algún procedimiento y también capacitar a alguna persona. Este proyecto lo componen 3 grandes frentes de trabajo: sistemas de información, cambios a los procesos y capacitación al recurso humano. Bien, ¿cómo hicimos? Entonces nosotros tomamos una NIC que fue la 16 como una prueba piloto. ¿Qué hicimos? Con el señor del ingeniero le pedimos que nos hiciera como el mapa del proceso de compra y administración de los activos fijos. Entonces, él nos hizo el mapita y empezamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, en la 16 nos dice, dependiendo de una clasificación del fin que yo compre un activo, ¿cierto? Yo le voy a dar un tratamiento contable. Por ejemplo, ¿cuáles son las 3 clasificaciones que le daron a los activos? Para inversión, para uso o para renta, ¿no? Entonces, esa clasificación que hay que darle a los activos fijos, la pregunta es, ¿y eso en qué etapa del proceso lo vamos a definir? Cuando le llegue la factura a contabilidad, tal vez no sea el mejor momento, ¿cierto? Tal vez la persona que genera la orden de compra sea la idónea para definir que usted compró ese activo, ¿para qué lo compró? ¿Cierto? Entonces, surge ahí una nueva actividad, que es, en el proceso de la orden de compra, defínale uso, para renta, cuál es el destino del bien. Después uno se pregunta, ok, ya establecida que esa es la actividad que hay que hacer, entonces, ¿cómo la va a hacer? ¿En un correo electrónico, en un formato, o hay que modificar el sistema de compras? ¿Sí? Entonces, esa fue la metodología que seguimos, ¿cierto? Mapa de procesos, identificar qué actividad cambia por NIF, ya con esa actividad identificada, qué hay que cambiar, software, formato, o hay que capacitar a alguien, porque hay que decir a la persona de compras que a partir de enero, todas las compras deben venir ahora con un criterio adicional. Y lo mismo 40 veces, que son las 40 normas. ¿Listos? Bueno, entonces, esa fue, digamos, la metodología. Elabore los mapas de procesos por actividad y responsables. Segundo, defina políticas contables, haga el inventario de requerimientos por NIF y finalmente coja esos requerimientos y páselo a las áreas de sistemas para que hagan los cambios necesarios. Este es un proceso que no termina. Digamos, nosotros hemos hecho este proceso de implementación y consideramos de que es necesario seguirlo optimizando, mejorando cada vez más, y hay que trabajarle mucho en unas etapas también de difusión, sensibilización y capacitación. Muy bien. Administración contable de doble y triple propósito, para nosotros sí está claro, digamos que con la posición de la DIAN, que nosotros necesitamos mantener la contabilidad del 2649, o sea, no muere, hay que mantenerla vigente. Tendremos que a partir de ella hacer un proceso de conciliación para tener los saldos de la DIAN y son las mismas transacciones, tendrán que también cumplir los requisitos de NIF. ¿Cómo lo hicimos? Este fue el diseño que nosotros hemos trabajado. Nosotros manejamos una base de datos, trabajamos con Oracle. En Oracle manejaré todas las transacciones, ahí es por donde facturo, por donde vendo, donde está la nómina, etc. Y lo que yo hago es crear una base de datos nueva, 0 kilómetros, y a esa base de datos le hago algunas cosas. Primero, ya he hecho como un alias en el cual le digo, señor, lo que aquí es cuenta 17, cargo diferidos, acá va a ser cuenta 51, gasto. Entonces, de una vez voy castigando los diferidos. Segundo, para el manejo de los activos fijos, Oracle, modificamos Oracle para que ahí nos permita administrar costo revaluado y diferentes vidas útiles. Y tercero, tomo una foto de los saldos de esta base de datos y la paso acá. Entonces ya tengo una base de datos muy liviana a la cual, con un esquema de comprobantes de diario, le hago los ajustes NIF que me hacen falta para llegar a la contabilidad NIF. Básicamente ahí hago los comprobantes de valor neto razonable, pasivos estimados, algunos ajustes en ingresos. Ventajas, muchas. Una grandísima es que evito duplicar las operaciones. O sea, solamente hay un proceso de registro contable que es acá. ¿Listo? Y segundo, pues tiene menor costo en las bases de datos y hardware para completar NIF, porque esto es una base de datos supremamente liviana y para nosotros funciona en el mismo servidor. ¿Sí? Desventajas, que estos ajustes siguen siendo manuales. Nosotros estamos pensando ya en un proceso de optimización, pero ya sea para el 2014, o si no, no alcanzamos a llegar, en que estos comprobantes los podamos ir automatizando. Y no tenemos en esta base de datos NIF detalle por tercero. Entonces, si quieren detalle de alguien a nivel de NIT, toca buscarlo acá.
No todo el mundo lo hace igual, ¿cierto? Por ejemplo, Oracle como empresa es una empresa gringa, entonces para ellos lo más importante es el reporte a casa matriz. Entonces para ellos su contabilidad principal donde registran todas las transacciones es NIF y se devuelven. Más bien, la contabilidad local para ellos es un reporte. Es lo contrario. Y hay otros que tienen mucha plata, que pueden manejar, digamos, dos bases de datos independientes y pueden, digamos, casi que mantener todo el nivel de detalle en dos bases paralelas. Pero eso implica costos, costos de hardware, de licenciamiento, etc. Es pesado. Pero es uno de los temas que yo los invito a que lo piensen y lo trabajen con su proveedor de software muy pronto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? Porque ese no es un cambio de la noche a la mañana. Bueno, muy bien. ¿Qué oportunidades nos ha traído la implementación de NIF? La primera, el grupo decide entrar a Perú, entonces Perú tiene NIF, se nos facilitó mucho entrar allá porque pues ya nos conocíamos el lenguaje, en el sector salud donde nos movemos tenemos que cumplir márgenes de solvencia, patrimonios mínimos y demás, y todo eso pues es bajo NIF. Segundo, hicimos algunas compras de compañías en Brasil y negocios con compañías europeas y todo es bajo NIF, nadie te habla un lenguaje diferente. También dentro del grupo hay una constructora y para participar en las licitaciones en España y en Centroamérica el balance es NIF. A nivel, digamos, personal, pues también hay una oportunidad laboral. Por ejemplo, como se abrió operación en Brasil, nosotros mandamos una empresa, una colombiana, a que se fuera allá gracias a su conocimiento de las normas. Y también es una oportunidad para reorganizar la casa, ¿no? Cuando uno empieza como a repensar tantas cosas, empieza uno a sacar como basurita debajo de la alfombra. Al ser 30 compañías, pues había también muchas que eran como el hijo disco, lo que tomaba una política que no era, entonces, venga para acá, métase a la política del corporativo. Muy bien, riesgos para el éxito del proyecto. Yo creo que el más importante, que no tengamos el apoyo de la alta dirección. Esto requiere dinero. Realmente, digamos, en el último año y medio le hemos invertido cerca de 230 millones de pesos a cambiarlo el software, a poner gente solamente al proyecto. Se subestiman los impactos en los cambios de sistemas de información. Creo que lo vemos muy facilito. No, pues eso lo haremos. No, no. Eso de manejar contabilidad de doble propósito requiere trabajo. O sea, por ejemplo, Oracle, que es nuestro proveedor, no tiene las NIF que uno diga, apréndalas. No, eso no es así. Sí conciben una contabilidad de doble propósito, que generalmente es como para una contabilidad de gestión, donde uno le gusta como las cosas a su acomodo. Pero a partir de ahí hay que trabajarle bastante. Debemos involucrar también las áreas financieras y, digamos, esta es la empresa y no podemos adelantar un proyecto de esta magnitud sin involucrar a todos los actores que tienen relación con ella, ¿no? Proveedores, clientes, accionistas, entes de regulación y los bancos. Gustavo nos contaba algo de aquí, nosotros manejamos unos altos niveles de endeudamiento, entonces claro, hay que avisarle al banco que el balance va a cambiar. Licitaciones, también trabajamos mucho con el gobierno y ahí nos dicen, se compromete a tener un endeudamiento de tanto, ¿cierto? Estos ratos financieros, y esos ratos financieros no los vamos a cumplir con el balance de apertura. De pronto, en unos 2 o 3 años volvemos a enmarcarnos, pero eso hay que hablarlo con su cliente, ¿cierto? Decirle, bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Listo? Comunicar y actualizar. Creo que otra de las claves del proyecto fue hacerlo visible. Si somos 7.000 empleados, en las áreas financieras cerca de 200 personas, pues necesitamos que la gente sepa de esto. Entonces nosotros tenemos una Intrasanitas, le dimos el nombre de Norfin al proyecto de normas financieras, esta es la página y en esa página pues tenemos glosarios, la foto del evento, tenemos boletines, una biblioteca. Bueno, es la manera que hemos encontrado de hacer público y que el proyecto se mueva y las personas sientan que esto va avanzando. Como es un proyecto de largo plazo, a veces la gente tiende a perder el interés, ¿no? Pues usted 2 años hablando de la NIF, si es por allá hasta el 2015. Entonces es la manera de tenerlos uno como vivos. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Desde el momento en el que salió la ley 550 en el 99, que se empezó a mencionar el tema de normas internacionales, se empezaron a hacer trabajos de estudio, de acercamiento a las normas, de buscar, conocer qué era lo que venía. Se realizaron diplomados, se conformaron diferentes mesas de trabajo dentro de la organización. Obviamente la dedicación de tiempo en ese entonces no era tan amplia como se requiere y se ha venido haciendo en estos momentos. Cuando ya se acercaba como en
En el 2009, que se empezó a hablar ya de una forma mucho más concreta con normas internacionales, se buscó una referenciación en España. Se hizo una visita, se recibieron recomendaciones de auditores y de las entidades financieras, se hizo un acercamiento con el Banco Santander y con el BBVA. Ellos hicieron varias recomendaciones. El banco también empezó a hacer visitas a los entes de control, particularmente con la Superintendencia Financiera. Se comentó toda la experiencia que se había tenido en la visita a España y se les compartió, se les pidió a ellos que empezaran también a buscar esas ayudas como apoyo a lo que se debía desarrollar dentro de la misma superintendencia para lograr el propósito de la implementación de las normas internacionales. Cuando ya salió la ley 1314, se empezó a participar en los comités dentro de la misma Sobancaria y se hizo parte de los comités ad honorem. Creo que esa ha sido una experiencia muy valiosa para el grupo porque se ha tenido un contacto importante con otras entidades y con otros estudiosos, digamos, de la norma, y se han podido presentar discusiones valiosas dentro de esas mesas de trabajo. Se inició entonces el estudio de las IFRS y se asumieron varias presentaciones dentro de ese subcomité que llevaban a hacer como una identificación muy clara de cómo estaba la norma local, qué era lo que nos estaba pidiendo las normas internacionales y cuáles iban a ser los impactos que en ese entonces se visualizaban como financieros, fiscales, de procesos, desde la misma parte del recurso humano. En el 2011, que salió el decreto 4946, donde se permitía una adopción anticipada, Bancolombia vio una oportunidad muy importante de entrar a trabajar buscando justamente cómo establecer cuáles iban a ser aquellos impactos, trabajar muy de la mano con auditores, inclusive con consultores, para que pudiéramos nosotros tener información de cuáles iban a ser finalmente esos impactos que se iban a presentar. Y cumpliendo los compromisos que traía ese mismo decreto 4946, presentamos el balance de apertura del 2011 y se hicieron los esfuerzos de trabajar la información durante el 2012 de balances con toda la aplicación de las normas internacionales. Esa información se le presentó a la superfinanciera. Ellos están haciendo un análisis de esa información, evaluando impactos. Dentro de esa información se hablaba inclusive de cálculos de patrimonio técnico, cómo se veían impactados al pasar de norma colombiana a la norma internacional. Y el paso en el que estamos en este momento es el proyecto propiamente de la implementación de las normas internacionales. ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, les voy a contar cuál fue como la recomendación que nos hicieron en España. Lo principal, y creo que coincide con lo que se ha conversado hasta el momento, es dedicar los esfuerzos a los temas más relevantes. Y pues dado el caso de ser una compañía enfocada en el sector financiero, pues su actividad más principal estaba en los temas de cartera y en los temas de inversiones. También hacían un comentario con respecto a las agremiaciones, la importancia que tienen las agremiaciones y cómo deberían tener una participación muy activa en todo el desarrollo de estas normas. Y justamente es lo que se ha venido evidenciando con Asobancaria, con Asofondos, que han venido trabajando en grupo en el estudio y en las discusiones de estos temas. En España nos contaban que los reguladores dictaban cursos y hacían exposiciones de cuáles eran como sus apreciaciones y cuál el ambiente. Entonces esa recomendación también fue trasladada a la superintendencia en su momento. En España tuvieron una experiencia y fue que contrataron con los mismos auditores un cierre en ese primer semestre de implementación, cuando estaban en la etapa de preparación